En las tierras donde el viento habla con voz de ancestros y las piedras guardan secretos que no se escriben, un guerrero apache entregó 2 monedas por una figura cubierta con un saco. No preguntó su nombre, ni exigió su rostro. Solo sintió que algo en ella lo llamaba desde más allá del tiempo. Aquella transacción, aparentemente simple, no era un intercambio humano, sino un pacto con lo invisible. Lo que parecía una compra se revelaría como un rito, y lo que parecía una mujer, como un espejo de su destino. Así comienza la travesía de quien creyó adquirir compañía, pero encontró revelación. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. En los confines del desierto, donde la arena guarda secretos que ni el viento se atreve a pronunciar, se reunieron los ancianos de la tribu para celebrar un rito que no figuraba en ningún códice, pero que todos sabían que debía cumplirse. No era una subasta común. No se ofrecían bienes ni ganado. Lo que se intercambiaba allí era destino, y el precio no se medía en oro, sino en voluntad. El guerrero apache llegó al claro con la mirada endurecida por años de combate, pero con el alma inquieta, como si algo invisible lo empujara hacia ese encuentro. No buscaba esposa, ni compañía. Buscaba algo que no sabía nombrar. Frente a él, entre los susurros de los presentes, apareció una figura cubierta por un saco de tela áspera. No se movía. No hablaba. No emitía sonido alguno. Solo estaba allí, como si el tiempo la hubiese olvidado. Los ancianos dijeron que quien ofreciera algo por ella, no recibiría carne ni palabra, sino visión. El guerrero, sin entender del todo, sacó 2 monedas de cobre y las colocó sobre una piedra ceremonial. Nadie pujó más. Nadie preguntó por qué. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier canto tribal. La figura fue entregada al guerrero sin ceremonia, sin bendición. Él la tomó con respeto, pero también con una extraña mezcla de desconcierto y expectativa. Mientras se alejaban del claro, los ancianos entonaron un canto bajo, uno que hablaba de los que ven sin ojos, de los que escuchan sin oídos, de los que despiertan sin saber que dormían. El guerrero no lo entendió del todo, pero algo en su pecho comenzó a arder, como si una llama antigua se hubiese encendido. Durante el trayecto hacia su territorio, la figura permaneció en silencio. El saco seguía cubriendo su rostro, y aunque el guerrero intentó iniciar conversación, no obtuvo respuesta. No era rechazo. Era otra cosa. Era como si esa presencia estuviera allí para observarlo, para medirlo, para esperar algo que él aún no había ofrecido. Las noches eran inquietas. Los sueños se llenaban de símbolos, serpientes que se convertían en caminos, lunas que hablaban en lenguas olvidadas, rostros que se deshacían en humo. El guerrero despertaba sudando, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Una noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas parecían más cercanas que nunca, el guerrero se acercó a la figura. No por curiosidad, sino por necesidad. Algo dentro de él exigía saber. Lentamente, con manos temblorosas, comenzó a desatar el saco. Pero antes de que pudiera retirarlo por completo, la figura levantó una mano. No fue una amenaza. Fue una advertencia. El guerrero comprendió que aún no era el momento. Que el rostro que se ocultaba bajo esa tela no era un rostro humano, sino un espejo que podía quebrarlo si lo miraba sin preparación. Así, el guerrero entendió que los $2 que había entregado no eran pago, sino ofrenda. Que la figura no era mujer, sino símbolo. Que el saco no era prenda, sino velo. Y que su viaje no era físico, sino espiritual. A partir de ese momento, cada paso que daba junto a ella era una lección. Cada silencio, una enseñanza. Cada sueño, una revelación. El guerrero ya no caminaba solo. Caminaba con su sombra, con su miedo, con su linaje. Y aunque aún no había visto el rostro que compró, comenzaba a ver el suyo con una claridad que nunca antes había conocido. El trayecto hacia las tierras sagradas comenzó con un silencio que no era incómodo, sino profundo. El guerrero apache caminaba junto a la figura cubierta, y aunque sus pasos eran firmes, su mente se deslizaba por territorios que nunca antes había explorado. El saco seguía ocultando el rostro de su compañera, y cada día que pasaba sin verlo, más crecía en la sensación de que no estaba viajando con una mujer, sino con un símbolo. El viento soplaba distinto desde que ella estaba cerca. Los animales lo miraban con otra intención. Incluso el fuego parecía arder con un ritmo más lento, como si respetara la presencia de lo desconocido. Durante las noches, los sueños se intensificaban. Ya no eran simples visiones, sino verdaderas ceremonias internas. En uno de ellos,
El guerrero se vio caminando por un río de sangre que no lo asustaba, sino que lo guiaba. En otro, una serpiente le hablaba en lengua antigua, revelándole secretos sobre su linaje que jamás había escuchado de los ancianos. La figura del saco aparecía en todos, pero nunca hablaba. Solo observaba, como si esperara que él descifrara por sí mismo lo que debía aprender. Al despertar, el guerrero no podía distinguir si lo que había soñado era suyo o si eran memorias prestadas por ella. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol torcido por el tiempo, el guerrero se atrevió a preguntar. No con palabras, sino con mirada. Se sentó frente a la figura y la contempló largo rato. Quería entender por qué ella no hablaba, por qué no mostraba su rostro, por qué parecía más antigua que el desierto mismo. La figura no respondió, pero algo cambió. El aire se volvió más denso. El árbol crujió como si despertara. Y el guerrero sintió que había sido escuchado. Esa noche, mientras el fuego danzaba en silencio, la figura se levantó y caminó hacia él. No emitió sonido alguno, pero su presencia era tan poderosa que el guerrero sintió que todo su cuerpo se estremecía. Ella se sentó a su lado, y por primera vez, colocó su mano sobre la suya. Fue un gesto simple, pero cargado de una energía que lo atravesó como un rayo. En ese instante, el guerrero comprendió que el saco no era una barrera, sino una protección. Que lo que se ocultaba debajo no era un rostro humano, sino una fuerza que podía quebrar a quien no estuviera listo. A partir de entonces, el guerrero dejó de intentar descubrirla. Comenzó a observarla con otros ojos. Notó cómo sus pasos no dejaban huella, cómo los animales se acercaban a ella sin miedo, cómo el cielo parecía abrirse cuando ella levantaba la vista. Era como si la tierra la reconociera, como si el universo supiera quién era y él aún no. Y en esa aceptación, comenzó a transformarse. Ya no era el hombre que pagó 2 monedas por una figura cubierta. Era el iniciado, el que había sido elegido para ver más allá del velo. Los días pasaban, y cada uno traía una nueva revelación. El guerrero comenzó a recordar cosas que nunca vivió. Sentía cantos en lenguas que no conocía, pero que entendía. Veía símbolos en las rocas, en las nubes, en los movimientos de los animales. Todo hablaba. Todo tenía mensaje. Y ella, sin decir una sola palabra, era el catalizador de esa comprensión. No era guía, ni maestra. Era espejo. Era portal. Era prueba. El saco, que al principio parecía una prisión, ahora era un altar. El guerrero lo miraba con reverencia, sabiendo que cuando llegara el momento de retirarlo, no vería un rostro, sino una verdad. Y que esa verdad no sería sobre ella, sino sobre él mismo. Porque en ese viaje, lo que se revelaba no era la identidad de la figura, sino la esencia del guerrero. Lo que había comprado no era una esposa, sino una oportunidad. Y lo que estaba viviendo no era un trayecto físico, sino una ceremonia de transformación que lo marcaría para siempre. El fuego ardía con una calma extraña aquella noche. No era la llama inquieta de los días anteriores, ni el fulgor ceremonial que solía acompañar los cantos. Era un fuego silencioso, como si supiera que algo estaba por suceder. El guerrero apache se sentó frente a él, con la figura del saco a su lado, como siempre. Pero esta vez, había algo distinto en el aire. No era el viento, ni el cielo, ni la tierra. Era él. Algo dentro de su pecho se había movido, como si una puerta invisible se hubiese abierto sin que él la tocara. Durante el día, había sentido señales. Las aves volaban en círculos sobre su cabeza. Las piedras parecían formar símbolos que no estaban allí antes. Incluso el agua del arroyo había reflejado un rostro que no era el suyo. Todo indicaba que el momento había llegado. El guerrero no sabía qué debía hacer, pero sabía que debía hacerlo. Así que, sin palabras, sin ceremonia, se levantó y se acercó a la figura. Ella no se movió. No lo detuvo. Solo lo miró, aunque sus ojos seguían ocultos. Y en ese gesto, él entendió que tenía permiso. Con manos firmes, pero con el corazón latiendo como tambor de guerra, comenzó a desatar el saco. Cada nudo que soltaba parecía liberar un recuerdo. Vio a su madre cantando en lenguas olvidadas. Vio a su padre llorando frente a una piedra. Vio a sí mismo, niño, corriendo entre sombras que no eran suyas. El saco no era solo tela. Era memoria. Era historia. Era linaje. Y al retirarlo por completo, no encontró un rostro humano. Lo que vio fue una visión. Frente a él estaba la madre de los vientos. No tenía edad,
ni forma definida. Su rostro era todos los rostros. Sus ojos eran espejos que mostraban no lo que uno quería ver, sino lo que uno necesitaba enfrentar. El guerrero cayó de rodillas, no por miedo, sino por reconocimiento. Comprendió que no había comprado una esposa, sino una iniciación. Que los $2 eran símbolo de entrega, no de posesión. Que el saco era el velo entre mundos, y que al retirarlo, había cruzado un umbral que no tenía regreso. La figura habló por primera vez. No con voz, sino con presencia. El guerrero escuchó dentro de sí palabras que no eran suyas, pero que lo nombraban. Le habló de su linaje, de los errores de sus ancestros, de las promesas rotas que aún pesaban sobre su sangre. Le mostró batallas que no había peleado, pero que debía sanar. Le reveló que su destino no era liderar, ni conquistar, sino recordar. Recordar quién era antes de las guerras, antes del orgullo, antes del olvido. El guerrero lloró. No por tristeza, sino por liberación. Cada lágrima era una ofrenda. Cada sollozo, una confesión. La figura lo abrazó, y en ese abrazo, él sintió que todo lo que había perdido regresaba. No como posesión, sino como comprensión. El fuego cambió de color. El cielo se abrió. Y el guerrero, por primera vez, se sintió completo. Al amanecer, la figura ya no estaba. El saco reposaba sobre una piedra, como si esperara a otro buscador. El guerrero lo tomó y lo guardó, no como recuerdo, sino como símbolo. Sabía que su viaje no había terminado. Que lo que había visto era solo el inicio. Pero también sabía que ya no era el mismo. Que el rostro que había buscado no estaba bajo el saco, sino dentro de él. Y que la revelación no era sobre ella, sino sobre su propia alma. Así comenzó el verdadero camino. No hacia tierras lejanas, sino hacia sí mismo. Porque en ese claro, bajo ese cielo, frente a ese fuego, el guerrero no encontró una mujer. Encontró su verdad. Y con ella, el poder de transformar todo lo que tocara. El guerrero caminaba sin rumbo fijo, pero cada paso lo acercaba más a sí mismo. Desde la revelación del rostro, o más bien de la visión que habitaba bajo el saco, algo en él se había quebrado y reconstruido al mismo tiempo. Ya no era el hombre que buscaba respuestas afuera, sino el que comenzaba a escuchar las preguntas que nacían dentro. La figura había desaparecido, pero su presencia seguía viva en cada sombra, en cada canto del viento, en cada silencio que lo rodeaba. No había palabras, pero había guía. No había compañía, pero había propósito. Una noche, mientras dormía bajo un cielo sin luna, soñó que caminaba por un sendero de cenizas. A cada lado, rostros que no reconocía lo observaban con ojos vacíos. Algunos lloraban, otros gritaban, pero ninguno hablaba. Al final del camino, una piedra tallada con símbolos antiguos lo esperaba. Al tocarla, sintió un dolor profundo en el pecho, como si algo que llevaba dentro desde antes de nacer finalmente se hubiese activado. Al despertar, supo que debía regresar. No al claro donde comenzó todo, sino al lugar donde su linaje había sido sellado. El viaje lo llevó por territorios olvidados, donde los árboles parecían murmurar secretos y las rocas guardaban memorias que solo los iniciados podían leer. En uno de esos parajes, encontró una cueva. No era grande, ni imponente, pero algo en ella lo llamaba. Al entrar, el aire cambió. Era más denso, más antiguo. En las paredes, símbolos que nunca había aprendido comenzaron a brillar con una luz tenue. No los entendía con la mente, pero su alma los reconocía. Eran marcas de su sangre, huellas de un linaje que había sido silenciado por generaciones. Dentro de la cueva, el guerrero se enfrentó a visiones que no pidió. Vio a su abuelo entregando su voz a cambio de protección. Vio a su madre ocultando su poder para evitar el juicio. Vio a sí mismo, niño, repitiendo palabras que no comprendía, pero que lo ataban a un destino que no era suyo. Cada imagen era una herida, pero también una llave. Comprendió que su linaje no era solo historia, sino carga. Que las decisiones de sus ancestros vivían en él, y que solo enfrentándolas podría liberarse. La figura del saco apareció en una de las visiones. No como guía, sino como testigo. Observaba desde la distancia, sin intervenir. El guerrero entendió que ella no había venido a salvarlo, sino a mostrarle el camino. Que la revelación no era un regalo, sino una responsabilidad. Que ver no era suficiente, debía actuar. Así, comenzó a entonar un canto que no conocía, pero que brotaba de lo más profundo de su ser.
Las paredes de la cueva respondieron. Los símbolos vibraron. Y una luz cálida lo envolvió. Al salir de la cueva, el mundo parecía distinto. No porque hubiese cambiado, sino porque lo veía con otros ojos. Ya no buscaba respuestas, sino conexiones. Ya no temía al pasado, sino que lo honraba. Sabía que su linaje estaba lleno de errores, de pactos rotos, de silencios impuestos. Pero también sabía que él podía ser el punto de inflexión. Que su camino no era solo suyo, sino de todos los que vinieron antes y de los que vendrían después. Esa noche, bajo un cielo estrellado, el guerrero encendió un fuego. No para calentarse, sino para ofrecer. Colocó el saco sobre una piedra, junto a las 2 monedas que había entregado al inicio. No como pago, sino como símbolo. Y mientras el fuego danzaba, entonó el canto que había nacido en la cueva. Era un canto de liberación, de reconocimiento, de renacimiento. Y aunque nadie lo escuchaba, el universo respondía. Porque en ese instante, el guerrero no solo sanaba su linaje. Lo transformaba. El guerrero regresó al claro donde todo había comenzado. El mismo lugar donde entregó 2 monedas por una figura cubierta con un saco, sin saber que estaba comprando el inicio de su transformación. El paisaje era idéntico, pero él no. Ya no caminaba con la mirada endurecida por batallas externas, sino con la serenidad de quien ha librado guerras internas y ha sobrevivido a sí mismo. El viento soplaba con la misma cadencia, pero ahora parecía saludarlo, como si reconociera en él a alguien que había cruzado el umbral y regresado con fuego en el alma. Se detuvo frente a la piedra ceremonial. Allí, donde las monedas habían sellado su destino, colocó el saco que había guardado como símbolo. No lo hizo con nostalgia, sino con reverencia. Sabía que ese objeto no era un recuerdo, sino un testigo. El saco había sido el velo entre mundos, el guardián de una verdad que solo podía revelarse a quien estuviera dispuesto a perderse para encontrarse. Y él lo había hecho. Había caminado por territorios invisibles, enfrentado visiones que lo desnudaron, cantado lenguas que no eran suyas pero que lo nombraban. Había sido iniciado, no por manos humanas, sino por fuerzas que habitan más allá del tiempo. El fuego que encendió esa noche no era para calentarse ni para cocinar. Era una ofrenda. Cada chispa que ascendía al cielo llevaba consigo una parte de su historia, una confesión, una promesa. Cantó sin miedo, sin vergüenza, sin necesidad de ser comprendido. Su voz era firme, pero suave. No buscaba impresionar, sino liberar. Y mientras cantaba, sintió que no estaba solo. No porque alguien lo acompañara físicamente, sino porque el universo entero parecía escucharlo. Las estrellas titilaban con más fuerza. El suelo vibraba con cada nota. El aire se llenaba de memorias que no eran suyas, pero que lo abrazaban como si lo fueran. Recordó entonces el rostro que nunca vio. No el de la figura, sino el suyo. Aquel que se le reveló en la cueva, entre símbolos y cantos. El rostro del niño que fue, del hombre que temió, del sabio que ahora comenzaba a nacer. Comprendió que la figura no había venido a mostrarle algo externo, sino a devolverle lo que había olvidado. Su esencia. Su poder, su linaje, y que el verdadero rostro que debía descubrir no estaba bajo un saco, sino detrás de sus propios ojos. Al amanecer, el guerrero se levantó. No con prisa, sino con propósito. Tomó el saco y lo colgó en la rama más alta del árbol torcido que custodiaba el claro. No como trofeo, sino como señal. Para que otros que llegaran buscando respuestas supieran que allí, en ese lugar, algo podía comenzar. Que no era necesario entender, ni controlar, ni poseer. Solo entregarse. Porque el camino no se abre con fuerza, sino con rendición. Antes de partir, colocó las 2 monedas sobre la piedra, exactamente donde las había dejado años atrás. No como pago, sino como cierre. Como quien devuelve lo que ya no necesita, porque ha recibido más de lo que imaginaba. Y mientras se alejaba, el viento entonó un canto que no era suyo, pero que lo acompañaba. Un canto que hablaba de transformación, de linaje, de fuego interno. Un canto que decía, sin decir, que el guerrero ya no era guerrero. Era vidente. Era guardián. Era puente entre mundos. Y así, sin testigos, sin aplausos, sin ceremonia visible, el hombre que pagó por una figura cubierta se convirtió en leyenda. No por lo que hizo, sino por lo que fue capaz de ver. Porque en ese viaje, lo que se reveló no fue un rostro, sino una verdad. Y esa verdad, como todo lo sagrado, no necesita ser explicada.
Solo vivida. Muchos años después, cuando el guerrero ya no era joven y sus cicatrices hablaban más que su boca, regresó al claro donde todo comenzó. El saco, ahora colgado en un árbol, parecía observarlo. La mujer nunca volvió, pero su presencia se había tatuado en cada decisión, cada sueño, cada batalla interna. Comprendió entonces que no había pagado por una esposa, sino por una iniciación. El rostro que nunca vio era el suyo, oculto por capas de ego, miedo y linaje. El canto que escuchó al partir no era humano, era el eco de su alma reconociéndose. Y así, sin testigos, el guerrero se convirtió en sabio. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.